Dos soluciones para θ y double prime plus, y prime es igual a 0 son, y sub 1 y sub 2 se nos pide que encontremos el Wronskian y luego si la solución satisfaciendo las condiciones iniciales y de 3 es igual a 0 y primo de 3 es igual a 2 se escribe en la forma que se muestra aquí para, y de t cuáles son los valores de c sub 1 y c sub 2 comencemos por determinar el Wronskian. Que debido a que tenemos dos soluciones es igual al determinante de 2 por 2 que se muestra aquí a la derecha, donde tenemos las funciones originales en la fila 1, y las primeras derivadas en la fila 2. Por lo que el Wronskian es igual al determinante de 2 por 2 donde la primera fila es natural log 8t. Y tronco natural 6. Y ahora para encontrar la segunda fila necesitamos encontrar las primeras derivadas, por lo que y sub 1 prime es igual a la derivada del log 8t natural aplicando la regla de la cadena la derivada es igual a 1 sobre u por u prime que es igual a 1 sobre 8t veces la derivada de 8t, que es 8 que se simplifica a 1 sobre t, y luego y sub 2 primos es igual a la derivada del log 6 natural que es una constante y, por lo tanto, la derivada es 0, la segunda fila es 1 sobre t. Y 0 y ahora evaluamos el determinante, que es igual a este producto. Menos este producto, notamos que el primer producto implica 0 y, por lo tanto, el producto es 0 y luego tenemos menos 1 más de t veces. Tronco natural 6. Que es igual al registro natural negativo 6 dividido por t. Note que el escaneo equivocado siempre será distinto de 0, excepto en 0 donde estaría indefinido porque la división por 0 no está definida, pero también observe cómo el dominio de, y sub 1 esté mayor que 0. Y por lo tanto el Wronskian es siempre distinto de 0 para todos los valores del dominio. Antes de responder el número 2 hablemos un poco más sobre el Wronskian, y centrémonos en la tercera viñeta aquí abajo, donde si sub 1 y sub 2 son dos soluciones para la ecuación diferencial homogénea de segundo orden dada que se ajusta a la forma de nuestra ecuación diferencial, y la ecuación Wronskian no es igual a 0, entonces si sub 1 y sub 2 se llaman el conjunto fundamental de soluciones que en nuestro caso nos dieron y es igual a c sub 1 vez y sub 1 más c sub 2 veces y sub 2 es la solución general. Volviendo a nuestro problema, observe cómo nos dieron esta información diciéndonos que la solución está en el formulario garantizado por el Wronskian para que sepamos que I de t es igual a c sub 1 vez natural log 8t más c sub 2 veces y sub 2 que es natural log 6. Una de las condiciones iniciales implica la primera derivada, así que sigamos adelante y descubramos que, y prime de t es igual a la derivada del log natural 8. T es igual a 1 sobre t, así que tenemos c sub 1 dividido por t, y luego más la derivada del log 6 natural es 0 y, por lo tanto, y prime de t es solo c sub 1 dividido por t. Así que usemos primero la condición inicial para la primera derivada, donde sabemos que I' de 3 es igual a 2, así que si I' de 3 es igual a 2. Entonces sabemos que C sub 1 dividido por T que es 3 debe ser igual a 2. Multiplicar ambos lados por 3. Tenemos C sub 1. Es igual a 6 ahora que sabemos que C sub 1 es igual a 6 sustituyamos C sub 1 en I de T por 6 aquí. Ahora sabemos I de eso es igual a 6 troncos naturales 8t plus c sub 2 log natural 6. Y ahora usaremos la condición inicial, y de 3 es igual a 0. Y de 3 es igual a 0. Nos dice que 6 veces el tronco natural de 8 por 3 que es 24. Plus c sub 2 veces natural log 6. Debe ser igual a 0.
De nuevo, cuando la entrada de t es 3, la salida es 0 y como t es 3, observe como la entrada para esta primera función logarítmica natural es 8 por 3, que es 24. Y ahora tenemos que resolver para c sub 2. Primero restamos 6 logaritmos naturales 24 en ambos lados, lo que nos da c sub 2 log natural 6 es igual a negativo 6 troncos naturales 24. El siguiente paso es dividir ambos lados por tronco natural 6. Y ahora sabemos que c sub 2 es igual a menos 6 logaritmos naturales 24. Todo dividido por tronco natural 6. Así que la segunda parte solo nos pide c sub 1. Y c sub 2. Vamos y escribamos y de t. Y de t es igual a c sub 1 vez, y sub 1 más c sub 2 veces, y sub 2 c sub 1 es 6. Mi sub 1 es natural largo 8t. Y luego c sub 2 es negativo, así que escribamos menos 6 registro natural 24. Todo en tronco natural 6. Times y sub 2, que es natural log 6, observe cómo esto simplifica. Natural log 6 dividido por sí mismo simplifica a 1. Dejándonos con i de t. Es igual a 6 troncos naturales 8t. Menos 6 troncos naturales 24. Espero que esto te haya resultado útil.